Historias para compartir. Inés de Castro y Pedro I de Portugal. Terrible historia que ocurre en Portugal en principios del siglo XIV. Solo aspiraban a amarse, pero la fatalidad los hizo protagonistas y víctimas de una compleja política ibérica, en aquel tiempo aún más confusa por las implicancias de los reinos peninsulares en la Guerra de los 100 Años, comenzada en 1337. En 6 siglos es probable que, con ánimo de embellecerla, la historia haya incorporado algunas escenas de dudosa veracidad, pero el cuerpo principal del romance está documentado con rigor, resultando tan estremecedor que no necesitaría adorno alguno para transmitir la tragedia que la convierte en incomparable. Los principales personajes: doña Inés de Castro, la heroína del relato, nacida en una comarca, Limia, en la actual provincia de Orense, tierras de la profunda Galicia. Era hija natural de Pedro Fernández de Castro y Aldonza Soares de Valladares. Su destino estuvo en gran parte marcado por los orígenes familiares. Al ser bisnieta de Sancho IV de Castilla, resultaba prima segunda de Pedro I. Sus 2 hermanastros, hijos legítimos del padre, participaban en numerosas revueltas palaciegas que influyeron también en el desenlace fatal. Ella quedó huérfana de madre siendo muy niña y fue enviada al castillo de Peñafiel, en Valladolid, donde creció en compañía de Constanza Manuel, destinada a ser su dama de compañía. En tal desempeño, escoltó a su señora y amiga a la corte lusitana, donde debía reunirse con su marido, el príncipe Pedro. El príncipe heredero, Pedro, ¿héroe o villano? Dicen los historiadores que no es fácil discernir. La historia lo recuerda con los apelativos de el cruel y también el justiciero. En 1329 se pactó sus esponsales con la princesa Blanca de Castilla y la unión nunca se consumó, al parecer por impedimento físico y mental de la novia, y el vínculo fue anulado. En 1334, de acuerdo con una nueva boda, Constanza Manuel era la prometida. Nadie podía imaginar el trágico desenlace de la unión. El rey de Portugal, Alfonso IV, el Bravo, el malvado del romance, dueño de vidas y haciendas, no vacila en eliminar cuanto se interpone en sus deseos. Según los usos de la época, la consiguiente paz perpetua era sellada con bodas reales, además de la propia, los 2 casamientos que concertó para su heredero. Ellas fueron sendas nobles castellanas. La princesa Constanza Manuel, víctima inocente de la fatalidad, a pesar de intentarlo, no pudo evitar la infidelidad de su marido. Segunda esposa de don Pedro, cuando solo contaba 4 años, su padre, el infante Juan Manuel II, intentó convenir su casamiento con el rey de Castilla, Alfonso XI. Fracasado en su ambición, vuelve la mirada hacia el entonces príncipe Pedro de Portugal, esta vez con éxito, y la boda se realiza por poderes, y 4 años más tarde
marcha a Lisboa a reunirse con su marido, propiciando de manera inocente el drama que nos ocupa. La historia de amor, el desastre comienza a gestarse alrededor del año 1338, fecha en que la comitiva nupcial de doña Constanza Manuel hace su entrada en la corte lusitana. Se celebra la ceremonia religiosa en la Catedral de Lisboa y la oficia el arzobispo con la pompa que exige el rango social de los contrayentes. Las crónicas narran que ya en el primer encuentro Pedro quedó prendado de Inés, a quien describen como bellísima mujer, de esbelto cuerpo, ojos claros. Constanza, mientras tanto, urde una estratagema para separar a los enamorados. Designa a Inés madrina del recién nacido infante Luis, confiando en que el parentesco espiritual así adquirido indujese a los amantes a poner término a esa relación. No se sabe si logró efecto. Una vez más, la fortuna se muestra esquiva con la princesa. El infante muere a los pocos meses, pero el romance continúa. Ante el giro de los acontecimientos, el rey decide actuar con energía. Destierra a Inés de Portugal, confiando en que la separación física de los amantes mitigue su ardor. La maniobra surte poco efecto. En espera de tiempos mejores, de acuerdo con Pedro, la novia busca refugio en el castillo de Alburquerque, una pequeña localidad extremeña a la vista de la frontera portuguesa. En octubre de 1345 muere la infortunada Constanza al dar a luz al infante Fernando. La situación del príncipe elimina gran parte de las razones del escándalo aducidas por los contrarios al idilio, circunstancia que Pedro aprovecha de inmediato. En contra de la voluntad real, rescata a Inés del exilio. La pareja marcha a vivir lejos de la corte, al norte de Portugal, y allí nacen sus 4 hijos. En esta época feliz, el príncipe se alejó de la política, de la corte, de sus obligaciones de heredero, pero pronto la apacible vida de los amantes se vio turbada por causas a las que desearían permanecer ajenas. Un sinfín de circunstancias confluyeron para sellar el destino fatal de los protagonistas. En primer lugar, se encuentra la cuestión dinástica. Alfonso IV intentó varias veces organizar para su hijo una tercera boda con princesa de sangre real, pero Pedro rechazaba tomar otra mujer que no fuese Inés. El único hijo legítimo de Pedro, el futuro rey Fernando I de Portugal, se mostraba un niño frágil, mientras que los bastardos de Inés, como decía el rey, prometían llegar a la edad adulta. Si el infante muriese, sin duda reclamarían derechos a la corona, sumergiendo al reino en nuevas calamidades. En segundo término, se encuentra la complicada situación política. Los reinos peninsulares se han convertido en campos de batalla diplomática, donde Inglaterra y Francia, enfrentados en su interminable guerra, tratan de atraerlos a su bando. El rey, aunque preocupado por las implicaciones políticas que conlleva la influencia de la familia Castro, es en particular sensible al riesgo de futuros conflictos civiles, enfrentando hijos legítimos con bastardos, moneda de cambio en la época. La reiterada negativa del príncipe a contraer nuevo matrimonio real no contribuye a ahuyentar los temores de doña Inés, que es un obstáculo en apariencia infranqueable. Parecería que solo la muerte podría separar a los enamorados. La muerte no es obstáculo insalvable. El consejo celebrado en el palacio de Montemor o Velo, Alfonso presta en él su conformidad para el asesinato de la infortunada enamorada. La sentencia se ejecutará en la propia residencia de la pareja en Coimbra,
aprovechando alguna ausencia de Pedro, muy aficionado a la caza. Llegados a este punto, las versiones discrepan sobre la secuencia de los hechos. La más enternecedora afirma que el rey mandó llamar a doña Inés para comunicarle la sentencia fatal. Ella acudió con sus hijos y pidió clemencia. La clemencia le fue negada. La orden del rey se cumplió e Inés pagó con su vida la osadía de elegir y ser elegida por Pedro I de Portugal. Historias para compartir.